Bienvenidos a su programa Misericordia, Senda de Paz. Hoy nos acompaña la madre Teo, ¿sí? Yo le digo Teo Brizuela de Anda, madre Teo. Bienvenida usted a este programa. Yo quiero que nos platique a todos allá en casita y aquí en el estudio algo importantísimo sobre el venerable padre Agustín Ramírez. Hablemos de su llegada y estancia del venerable padre Agustín Ramírez Barba a esta ciudad de Tepatitlán. En el mes de septiembre de 1916 venía del estado de Zacatecas. Había estado huyendo por 2 años en los cerros porque estaba perseguido por los soldados carrancistas, pues era la persecución carrancista. En un lugar llamado Las Huertas, municipio de Nochitlán, Zacatecas. Hubo tratados de paz y el señor arzobispo lo envió a Tepatitlán, a la parroquia de San Francisco, como vicario. Su estado de salud era precaria. Fue enviado para que se recuperara de su salud y volviera al seminario como maestro y formador. Su estado de salud no mejoraba y continuó en la parroquia de San Francisco. En el año 1923, el señor arzobispo lo nombró capellán del Santuario del Señor de la Misericordia. Tomó posesión el 5 de julio del mismo año. Ahí estuvo hasta su muerte, que fue el 4 de julio de 1967. Madre Teo, el padre Agustín Ramírez, ¿qué hizo cuando llegó al Santuario del Señor de la Misericordia? Llegó muy emprendedor. Llegó muy emprendedor a pesar de su escasa salud. Lo primero que hizo fue reformar el Santuario del Señor de la Misericordia a principios del año 1924. Le manifestó al señor arzobispo la necesidad de ampliar el santuario. Lo consideraba ya demasiado pequeño en aquellos tiempos. A este fin, sugirió la idea de recorrer la escultura del Señor de la Misericordia hasta el fondo del camerín. Abrir arcos a un lado y a otro del presbiterio, como se conserva hasta el día de ahora. También estableció en el santuario la hermandad de la vela perpetua del Santísimo Sacramento, tanto de hombres como de mujeres, desde 1924. Buscó y aseguró el cuidado del Santísimo, quien lo acompañara y lo adorara. El 25 de diciembre de 1925 se hizo en el santuario la inauguración de la instalación de la nueva luz eléctrica de la planta de Tamara, tanto en el interior del santuario como en el exterior del templo. También tuvo la inquietud de escribir la historia del Señor de la Misericordia. Le solicitó al señor arzobispo en el 1924. Para esto vino a esta ciudad el joven literato don José Cornejo Franco, con la mira de escribir la historia de la venerada imagen del Señor de la Misericordia. El venerable padre Agustín Ramírez lo acogió con grande gozo y aplauso, porque una vez realizada dicha historia, serviría grandemente a la devoción y culto al Santo Crucifijo. El venerable padre Ramírez se propuso ayudarlo y empezó a recabar información con las personas mayores, familiares de don Pedro Medina, de don Pantaleón Leal. Le ayudó a inspeccionar los retablos existentes por orden cronológico. Registraron archivos de la ciudad, recogiendo datos que le podían servir para el fin que se proponía. ¿Cuántos años cree que tuvo que esperar el venerable padre Agustín Ramírez para que este joven literato se pusiera a escribir la historia del Señor de la Misericordia? Pasaron muchos años, de 1925, 26, y los siguientes de la persecución religiosa, que fue el 27, 28 y 29, que el venerable padre Agustín Ramírez se tuvo que ocultar con una familia aquí en la ciudad.
en el 1929 hubo tratados de paz. El venerable padre Ramírez pronto recurrió a buscar al joven literato de manera personal y le recordó la promesa que había hecho de escribir la historia del Señor de la Misericordia, y le suplicó la pusiera por obra lo más pronto posible. Mas a pesar de las treguas que pedía y de las repetidas esperanzas que daba, no realizaba lo que tanto se deseaba. El venerable padre Ramírez comenzó a recoger los datos, información, revisando los archivos de la ciudad. Transcurrieron más de 11 años sin que saliera a la luz la anhelada historia. En cuanto mayor tiempo pasara, mayor sería la dificultad para escribirla. Perdió la esperanza de que pusiera por obra su promesa y se resolvió el venerable padre Ramírez a escribirla, confiando únicamente en el auxilio de la gracia de Dios, puesto que su honor y gloria era lo únicamente que le movía. Decidió y recogió toda la información que tenía el joven literato. Yo creo que es bien interesante pensar el trabajo que este joven, José Cornejo Franco, tan bien capacitado, tan entusiastamente iba a hacer un hermosísimo trabajo de historia. Pero algo le ha de haber pasado en su juventud, porque tenía en su mente muchos proyectos, y esta era una historia maravillosa, que todo el pueblo alteño la necesitaba. Y sin embargo, algo sucedió, porque Dios me da la impresión que no quería que fuera José Cornejo Franco quien escribiera esta historia bellísima, sino más bien el padre Agustín Ramírez. Veamos por qué suceden las cosas. Madre, ¿cuánto tiempo tardó el padre Agustín Ramírez en ya viendo que este joven no tenía tiempo, le daba largas? ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir esta historia? El padre, decidido, se puso a escribir la historia del Señor de la Misericordia y se empleó de 1936 a 1938, 2 años, dedicado casi por la noche, porque el día su trabajo apostólico le llevaba ocupada. Muy bien, yo creo que ahí está el esfuerzo, madre, de cuando Dios quiere a alguien de instrumento, esta persona le sirve con creces y con entusiasmo. Ya usted lo acaba de decir, en la noche, ya cansado, pero con la ilusión de hacerlo, porque el pueblo alteño necesitaba esta historia. Él lo consideraba muy necesario para el culto y la devoción al Santo Crucifijo. Muy bien, Madre Teo. Pues ya terminada esa bellísima historia del Señor de la Misericordia, el padre Agustín Ramírez, venerable por cierto, habrá hecho algo más, porque no se quedó quieto. Cuéntenos, Madre, ¿qué más hizo el padre? Él era tan emprendedor que, terminada la historia, se dedicó con grande amor en el año 1939 a escribir la novena del Señor de la Misericordia, conocida por sus fieles de Tepatitlán y muy querida. Cuando hemos escuchado, porque a mí también me ha tocado desde niño rezar esta bella novena, me parece extraordinario, me parece que fue inspirada por el Espíritu Santo. Así se considera. La escribió con tanta unción, con tanto amor, que él siempre la estaba meditando a sus plantas allí de rodillas ante el Santo Crucifijo. Es que está escrito con mucha ternura, con muchas frases bíblicas, con un sentimiento muy profundo de la misericordia y el amor de Dios. Por eso creo que desde niños nos deja un grato sabor de boca esta novena del Señor de la Misericordia. Ha sido con tanta difusión esta novena que ha sido llevada mucho por familias a Estados Unidos, y muchas familias la hacen como la oración de diario, les acompaña en familia. La invocación, esa oración ha integrado a muchas familias y han crecido en su amor al Señor de la Misericordia a pesar de estar fuera de su patria. Madre, en el año 1928 el padre tuvo que ocultarse por la persecución cristera. ¿Qué nos puede usted platicar a los que
no sabemos mucho de qué fue lo que le sucedió. El padre, antes de ocultarse, se ocultó en 1927, lo primero que aseguró fue ocultar la imagen del Señor de la Misericordia. Lo llevó a una casa de una familia de confianza y puso en su lugar otro Cristo, otra imagen, procurando que aquello no se notara. Había un grupo de señores que le apoyaban y lo sacaron de noche y lo ocultaron. También cuando estaban llevando el Santo Crucifijo, Señor de la Misericordia, que así le decía él, llegó el párroco buscándolo y le decía, Padre Ramírez, ¿qué anda haciendo? ¿Dónde está? Él apresurado le dice, Padre, es que estoy ocultando el Cristo, el Santo Crucifijo, Señor de la Misericordia. Y le dice, deje todo, vámonos. Hay que huir. La persecución es de nosotros los sacerdotes. Vámonos, porque si nos quedamos nos van a matar. El venerable Padre Ramírez contestó al señor cura, Señor cura, yo me voy a quedar en Tepatitlán. No puedo dejar las familias en este momento de tanta angustia, de tanto dolor. Y el señor cura le insistió diciendo, Padre, si usted se queda lo van a matar, vámonos. Y el padre Agustín dice, es voluntad de mis superiores que yo me quede. Mi vida está en las manos de Dios y yo confío en Él. El párroco, impresionado por su valentía, le dice, Padre, usted tiene grandes agallas. Me voy. Se despidieron, le dio la bendición y se retiró el párroco. Y él se quedó en Tepatitlán. Allí estuvo oculto con una familia por la calle 16 de septiembre, con la familia Gallegos Franco. En el año 1928, él escribió el libro de la infancia espiritual y fue inspirado a fundar su congregación religiosa que tuviera como carisma el amor y desagravio a Jesús sacramentado. Bien, yo sé que algo sucedió en el año 1929. Me imagino que hizo una cruzada eucarística, pero ¿por qué? ¿Qué es una cruzada, madre? Mire, él estaba tan conmovido del sacrilegio que se había cometido durante la cruzada que fue el 28 de diciembre de 1928 en el Hospital de Jesús. Él había llegado por la noche ya a celebrar la misa para que tuvieran el Santísimo los enfermos. Y apenas celebró la Eucaristía y se retiró cuando llegaron los soldados y un general de apellido Santoyo. Entraron buscándolo a él, creyendo que lo tenían oculto, lo buscaron por todos los rincones del Hospital de Jesús. Y ya que no lo encontraron, blasfemando, fue y forcejeó la puerta del sagrario y se robó un copón con las sagradas hostias. La religiosa sierva de los pobres se lo arrebató diciéndole, deme este copón. Y aquel general mal hablado, morboso, le dice, ¿y a cambio de qué? Ella contesta, a cambio de mi cabeza. El general salió llevándose el copón y cometió el sacrilegio en el santuario de Guadalupe. Ahí tenían los caballos como si fuera una caballeriza y sacó las sagradas hostias y se las introdujo en el hocico a los caballos y las otras que quedaban las tiró a las patas de los caballos. Este sacrilegio ocasionó un grande dolor al padre y eso lo hizo decidir aceptar la voluntad de Dios de fundar su congregación que tuviera ese carisma de amor y desagravio a Jesús sacramentado. Y el 23 de agosto de 1929 estableció la cruzada eucarística en el santuario. Apenas había habido tratados de paz y él estuvo en el santuario. Lo pronto que hizo fue fundar la cruzada eucarística con los niños para que desagraviaran a nuestro Señor de todos esos sacrilegios, de todas esas ofensas que recibía en su sacramento de amor y orar por la santificación de los sacerdotes. Aquí lo que me llama muchísimo la atención es ¿por qué los niños? Quiero imaginar, quiero descubrir que Jesús escucha mejor la oración de los niños.
Si el venerable padre tenía un gran privilegio a los niños, él, guiado por la palabra de Dios, donde Cristo dice, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan, el padre, su objetivo era acercar a los niños. Decía, los niños son almas puras, sencillas, humildes, llenas de ternura, y Jesús tiene necesidad de ese amor, de esa ternura, de esa pureza, para ser desagraviado de tantos pecados que recibe en su sacramento de amor. Entonces, yo creo que no nada más se quedó con los niños, sino que me imagino que también los adultos se han de haber contagiado de ese amor a Cristo en la Eucaristía. Era toda la comunidad, pero de una manera especial, él dedicaba su tiempo a los niños y los consagraba a la Santísima Virgen y hacía todo lo que estaba de su parte por orientarlos, formarlos, acercarlos a nuestro Señor y cuidar de su pureza de ellos. Bien, ya vimos qué pasó en el 1929, madre, pero en el año 1930 yo creo que el arzobispo le ha de haber encomendado alguna tarea porque era un sacerdote que no se quedaba quieto, no se conformaba ni cruzaba los brazos. El padre Agustín tan pronto, tan emprendedor, que esperó que llegara el señor arzobispo a Guadalajara, que estaba fuera de nuestra patria, y apenas se enteró de que había regresado, fue a visitarlo y le solicitó fundar su congregación de siervas del Señor de la Misericordia. El señor obispo lo hizo esperar más de 30 años por la situación que estaba viviendo nuestra iglesia, que había sufrido tanta persecución, y de la Santa Sede en Roma le pedían al señor arzobispo que trabajara por la integración de las congregaciones religiosas que por la persecución habían estado desintegradas, habían salido fuera del país, otras con sus familias, otras con sus pueblos. Entonces, ese era uno de los requisitos que la iglesia le pedía al señor arzobispo. Por lo tanto, él no aceptaba nuevas fundaciones. Por eso lo hizo esperar más de 30 años. Qué paciencia, ¿verdad? Pero cuando Dios pide algo, siempre hay un alma generosa que está dispuesta a hacerlo, aunque tenga que esperar tanto tiempo. Estamos hablando del arzobispo Francisco Orozco Jiménez, ¿verdad? Sí, el padre Agustín tomó esto como un momento de vivir la fe, la esperanza, y decía, las obras de Dios se realizan de generación en generación. Esta es una obra de Dios y se va a realizar, y Dios dirá el momento. Esperó con mucha fe, con mucha esperanza, y así vivió esos años haciendo actos de fe y de esperanza. Yo quiero pensar, madre, y me gustaría que nos contara a todos los televidentes, estamos bien acostumbrados a que cada año llegan las fiestas de 30 de abril, del Señor de la Misericordia, la procesión, los carros alegóricos. Pero en esa época tan agitada, Madre Teo, me imagino que se interrumpió el culto, se interrumpió cualquier manifestación religiosa. ¿Qué hizo el padre Agustín? Hacía muchos años, hacía 21 años que se había interrumpido la procesión del Señor de la Misericordia. Y en el 1943 el padre renovó esa procesión que se había abandonado por las persecuciones que la iglesia había estado sufriendo en nuestra patria, no tenía libertad. La salida del Señor de la Misericordia lo hizo en abril de 1943, el 28 y 29 de abril. Las familias lo acompañaron con aclamaciones y alabanzas de multitudes, de fervientes devotos del Señor de la Misericordia. Volvió a recorrer triunfante las calles de esta ciudad, precedido por 4 carros alegóricos y artísticos. El Señor de la Misericordia salió de su santuario como un rey de su palacio. Este triunfo desbordó a las familias de Tepatitlán. Se sintieron libres para proclamar su fe. Habían vivido tantos años de opresión, dolor, tristeza, que aquel día renovaron su alegría en su corazón.
Se unieron todas las familias. Podemos decir, marcó ese día en la ciudad de Tepatitlán la historia, el gozo por tener al Señor de la Misericordia en la procesión. Yo creo que ya fue un parteaguas, porque el volver a sacar la bendita imagen del Señor de la Misericordia, el retomar nuevamente la libertad de decir, amo al Señor de la Misericordia, creo en Jesús, tuvo que traer consecuencias enormes para esta sociedad que en aquellos momentos estaba triste, pero que encontró luz, encontró misericordia. Y fue un acto heroico y hasta cierto punto temerario por todo lo que se había vivido años atrás. 21 años de espera para la ciudad habían sido mucho. Lo habían anhelado, su corazón estaba deseoso. Aquel día marcó la historia de Tepatitlán de gloria y honor al Señor de la Misericordia. Si nos hemos estado en este momento imaginando, porque hemos vivido año con año esa multitud de feligreses que acompañan la bendita imagen del Señor de la Misericordia, quiero pensar que para él fue, y para toda aquella gente de esa época, fue algo maravilloso poder sacar la imagen bendita del Señor de la Misericordia. Pero luego me pregunto, ¿qué más habrá hecho el venerable Padre Agustín Ramírez? A principios del año 1950, el señor arzobispo don José Garibay Rivera le encomendó la construcción de la casa de ejercicios para dar en ella de un modo permanente los ejercicios espirituales de San Ignacio a toda clase de personas. Se compró el terreno. Los superiores lo consideraron chico, le sugirieron buscar otro terreno. Luego lo buscó y comunicó a sus fieles dicha encomienda, y los fieles apoyaron pronto el proyecto y se construyó dicha casa. En la actualidad se realiza el mismo objetivo por el cual fue fundada. También el venerable Padre Ramírez no acostumbraba a pedir. Solamente comunicaba a las familias y les decía, el señor arzobispo me pide esto, hay una necesidad para la iglesia, y las personas eran muy generosas. Prontos daban su donativo, apoyaban en las rifas, en las kermeses, pero lo hacían el proyecto, lo hacían propio, lo hacían suyo. Yo que veo en la obra del venerable Padre Agustín Ramírez, veo como que es una copia de otros grandes santos. Yo sé que no ha sido declarado santo, sé que va en proceso y va muy bien, por cierto, pero comparando con otros santos, él está igual que aquellos grandes santos, Madre Teo, porque se entrega a la divina providencia, se confían tanto en Dios que ellos saben que de alguna manera Dios proveerá. Y usted lo acaba de decir. Así es. Algunas personas comentan, y también en sus escritos está, que en una ocasión cuando estaba construyendo la casa de ejercicios, había un señor empresario que le vendía el material y le decía, padre, lleve todo lo que usted necesita, le voy a dar determinado tiempo, esta fecha de plazo. El padre se daba la tarea de estar llevando material, pues estaban trabajando, pero como todas las fechas se llegan, se le llegó la fecha de pagar. Sí, muy pronto llegan, vuela muy rápido el tiempo. Y madre. no tenía un solo centavo. Alguien lo visitaba a su casa y le dice, ahorita no lo puedo atender, espéreme un ratito, voy a orar, porque voy a pedirle a Dios que me socorra. Mañana tengo que pagar la deuda de 10,000 pesos y no tengo un solo centavo. Lo que la semana salió, tomé pagar los albañiles. Y se fue a orar a su cuarto y dice aquella persona que pronto llegó una persona a la puerta y tocó buscando al padre. Y le dice, el padre ahorita no está en oración, pero un rato más ya va a atender. Dice, no, yo solo le quiero dejar este sobre. Soy un norteño, llegué de Estados Unidos. Y antes de irme le dije, padre, si Dios me socorre, le voy a apoyar para la construcción de su casa. Y Dios me socorrió mucho. Aquí dejo este sobre. Le dice usted que luego vuelvo. Cuando el padre salió de la oración, aquella persona le entregó el sobre. Le dice, esto se lo dejó un norteño. Uh-huh. Y dice, a ver, ábrelo, a ver qué hay en el sobre. Cuando lo abren, vieron que era dinero, lo cuentan,
exactamente eran los 10,000 pesos. Y dice que el venerable padre Ramírez se le llenaron sus ojos de lágrimas y dijo, yo sabía que Dios no me podía defraudar porque yo confío en Él y en su obra. Pues acabamos de ver que un hombre lleno de oración, que se entrega a la misericordia de Dios y confía plenamente en Dios, jamás va a salir defraudado. Jamás. Él decía siempre, el que confía en Dios no puede ser defraudado. Dios no defrauda al que confía en Él. Madre, por ahí yo creo que aparte de escribir, de hacer muchísima oración, debió haber tenido o dicho más de alguna vez alguna hermosa jaculatoria que a ustedes, a sus compañeras, hermanas, se las ha de haber dicho y la han de haber escuchado muchas veces de sus labios. Él decía mucho la jaculatoria de desagravio, puesto que el carisma de desagravio que él vivió y que les enseñaba a los niños, también a las personas grandes, él solicitó del señor obispo la aprobación de esa jaculatoria desde 1929 y la recibió en el 1954, obtuvo la licencia de la jaculatoria con una indulgencia para los niños de la Cruzada Eucarística y que recitaran esa jaculatoria que dice, Corazón de Jesús, que en el Santísimo Sacramento eres víctima de la ingratitud de los hombres, recibe nuestro amor en desagravio. Y dice el venerable padre que al señor arzobispo le gustó mucho esta jaculatoria. Bueno, acabamos de ver cómo es que hay que pedir el permiso y debe ser aprobado. Y lo logró, bendito sea Dios. Bueno, estimados amigos, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero bueno, yo creo que vale la pena pensar en un segundo programa, porque la vida del venerable padre Agustín Ramírez es muy interesante y muchos de nosotros no la sabemos y queremos saber más del padre Agustín. ¿Qué tal si lo dejamos para la próxima semana?